Hola, el vídeo de hoy es para que las almas inquietas que seguís mi canal sigáis llenando vuestra despensa mágica. Hoy vamos a hacer polvos esotéricos para atraer la suerte. Como puedes ver, hay otros polvos esotéricos, cada uno es para un propósito determinado. Como puedes ver aquí, yo tengo aquí polvos voladora, que es para alejar, polvos ven a mí, para atraer, polvo de las 7 potencias, para abrir caminos, polvos esotéricos corderito manso, que es para amansar, para apaciguar las cosas, pero en el de hoy es para atraer la suerte, los polvos esotéricos de la suerte. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estos polvos esotéricos son canela molida. Todos los ingredientes vamos a intentar utilizarlos molidos, ya que esto debe quedar lo más menudo posible, debe quedar en polvo. Entonces, canela molida, que la canela atrae el amor, atrae el dinero, da dulzura y bienestar a tu vida. Vamos a utilizar laurel, que es la hierba por excelencia para conseguir el éxito. Vamos a utilizar nuez moscada molida, que la nuez moscada no solamente nos aporta suerte, sino que ahuyenta la mala suerte. Todos estos ingredientes los puedes encontrar en un herbolario o en el supermercado incluso. Entonces, en un recipiente pones una cucharada, bueno, como todo, dependiendo de la cantidad que quieras hacer. Cuanto más cantidad quieras hacer, le tendrás que ir doblando las cantidades, pero yo te lo voy a indicar con una cucharada de cada ingrediente. Pones una cucharada de laurel, una cucharada de canela, y una cucharada de nuez moscada. Si no encuentras estos ingredientes así molidos, pues tendrás que usarlos sin moler, pero vamos, lo puedes moler. Mezclas bien. Todos estos ingredientes y ahora le sumas arena de playa. Puede ser arena de río también, pero la arena de playa, ¿por qué le sumamos la arena de playa? Porque le va a dar esa textura también de polvo y además porque la arena de la playa está constantemente en contacto con los 4 elementos, es decir, el elemento fuego con el sol, el elemento aire, la tierra en sí es la arena y el elemento agua. Por eso tiene que ser la arena de la playa. Y además el elemento agua con la sal, que es limpiadora, es purificadora, el agua del mar. Que no encuentras arena de playa, porque donde vives es complicado poderte acercar a la playa a recoger arena, pues puede ser arena de río, pero en ese caso también le tendrías que agregar una pizquita de sal. La cantidad que le ponemos, si le hemos puesto una cucharada de canela, otra cucharada de laurel y otra cucharada de nuez moscada, le ponemos una cucharada de arena por cada ingrediente, es decir, 3 cucharadas de arena. Y ahora ya sí, en el mortero vamos mezclando todos los ingredientes. Ve apretando para que todavía se vayan haciendo más polvo todavía, pero consiste en que se integren bien todos los ingredientes. Aunque todos los ingredientes estén en polvo, debe quedar muy fino. Hay quien en vez de ponerle arena le pone polvos de talco porque le da esa textura de polvo y además ese olor del talco, pero a mí no me gusta utilizar ingredientes que tengan componentes químicos. A mí me gusta cuanto más natural mejor, y la arena de la playa es vida. Como te digo, que no puedes de la playa, pues de río, y le agregas un poquito de sal. En el caso de la arena de la playa, pues no es necesario. Así que este verano todo el mundo de vacaciones a sitios donde haya playas para llenarnos de arena.
Bueno, pues te llevas moliéndolo pues, aproximadamente así a este ritmo, pues puede ser perfectamente 15 minutos. Que quede súper bien integrado. Que no destaque un ingrediente por encima del otro. Bueno, se supone que estos son los polvos de la suerte y ya está. No, todavía no hemos terminado. Ahora estos polvos, para que adquieran su poder, hay que consagrarlos. Bueno, pues para consagrar los polvos esotéricos para la suerte, lo tenemos que hacer con los elementos del altar. En este caso puedes poner un altar básico, es decir, tu vela del espíritu, el elemento agua, el fuego, la tierra y el aire. Y apartar la vela de altar porque si no, no se ve. En este caso, el elemento aire, tengo quemando un carboncillo y sobre el carboncillo voy a echar una pizquita de los polvos esotéricos para la suerte. Y ahora, sobre los polvos esotéricos de la suerte, tienes que hacer el símbolo que a ti te represente. Puede ser la cruz, un círculo representando al universo, el símbolo del infinito. Yo suelo hacer el pentáculo con el dedo índice de tu mano dominante. Y ahora ese mismo símbolo que hayas dibujado sobre los polvos esotéricos, lo haces pasándolo por cada uno de los 4 elementos. En este caso con la sal, que representa al elemento tierra. Haciendo ese símbolo, consagro estos polvos esotéricos con el elemento tierra para que le dé fuerza y poder. Con el elemento aire, consagro estos polvos esotéricos con el elemento aire para que le den fuerza y poder. Consagro estos polvos esotéricos con el elemento agua para que le den fuerza y poder. Consagro estos polvos esotéricos con el elemento fuego para que le den fuerza y poder. Y lo colocamos en el centro de los 4 elementos. Y ahora con 3 velas de estas pequeñitas, pueden ser blancas, pueden ser rojas, que rojo también es el color de protección, es un color de éxito. Las prendemos. Los polvos en el centro, formando un triángulo con el vértice apuntando al norte, y dejamos los polvos aquí en el centro hasta que estas 3 velas se consuman por completo. Los polvos esotéricos tienen muchísimos usos dentro de la magia. Una de las maneras de usarlo, por ejemplo, queremos atraer la suerte a nuestra casa, pues nos colocamos en la puerta de entrada de nuestra casa con la puerta abierta, pero por fuera, mirando hacia adentro de la casa. Te pones tus polvos, soplas y atraen suerte. Si lo haces con esa intención, lo puedes hacer sobre una persona, lo puedes hacer sobre un documento. Otra manera de usar los polvos esotéricos es agregando una pizca de polvo sobre el ritual adecuado. Es decir, si yo estoy haciendo un ritual para atraer pues algo que tenga que ver con la suerte, lo rocío por encima, o si no, el polvo esotérico adecuado para ese ritual que estemos haciendo. Podemos usarlo para vestir las velas. Como ya he dicho en algunos vídeos anteriores, cuantos más ingredientes le sumemos a un ritual, más poder va a tener ese ritual. Así que en muchos de los rituales que podáis ver que yo tengo publicado, y no digo nada de los polvos esotéricos, no quiere decir que no los lleve. A cualquiera de los rituales se le pueden agregar los polvos esotéricos. A los aceites también se le pueden agregar, incluso hacer esa mezcla de aceite para consagrar las velas y agregarles también polvos esotéricos. Por ejemplo, un amuleto genial sería en una bolsita, en un saquito o en una botellita, llenarlas de polvos esotéricos de la suerte. Es un amuleto para atraer la suerte. Puedes poner estos polvos en los rincones de tu casa, en tu despacho. Tienen muchísimos usos. Bueno, pues los dejamos aquí en medio
que se vayan llenando de luz. Si queréis que haga polvos esotéricos de otro tipo, me lo decís abajo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, le dais un like, os suscribís, le das a la campanita para que la próxima vez que suba un vídeo te llegue un aviso a tu dispositivo y nos vemos en el próximo. Un beso.